Ahora, como último ejercicio, vamos a realizar un esquema con un transistor. Vamos a elegir primero un pulso de tensión para simular que es un interruptor, es decir, que mandamos a encender o apagar un 1 y 0. Vamos a utilizar este pulso de tensión cuadrada, ¿sí? Vamos a necesitar una resistencia para meterlo a la base. Lo primero que vamos a hacer es conectarle a la fuente para hacer el circuito de disparo. Vamos a simularlo primero aquí para ver que esté funcionando la señal de entrada. Vamos a hacer una simulación. Como tenemos que el pulso es de 1 milisegundo, nada más vamos a cambiarle el valor de voltaje. Vamos a ponerle 5 volts en el pulso de on, y aquí tenemos que cada pulso es a 1 milisegundo. Entonces vamos a hacer que la simulación dure 4 milisegundos para tener un poquito más de amplitud de la señal, y vamos a darle que tenga un poquito más de pasos. Bien, ya que tenemos aquí listo el circuito, vamos a generar una señal para medir. Vamos a ponerle pulso y vamos a cambiar el valor a 100 ohms, el valor de la carga. Vamos a darle a ejecutar. Bueno, primero hay que guardar el archivo. Busquen una carpeta donde lo quieran guardar. Yo lo voy a poner aquí en el escritorio y vamos a darle un nombre. El nombre que le demos se va a guardar con extensión .sh. Vamos a hacer la simulación de la señal de pulso. Vamos a darle un pequeño grosor un poquito más grande para que se aprecie mejor. Y ya tenemos aquí la señal. Ahora vamos a ponerla en la parte de adelante de la simulación para que podamos verlo más fácil. Tenemos aquí la entrada. Bueno, como le pusimos, en realidad se quedó con 1 volt. Se ve ahí la señal cuadrada en 1 volt y llega el pulso a 0. Aquí se ve el pulso de inferior en 0 y el pulso en superior, ¿sí?, en 1. Cada uno tiene 1 milisegundo en la parte superior y en la parte inferior. Ahora tenemos aquí la señal que genera la fuente. Vamos a colocarla de este lado para que podamos ver la señal que va a entrar en el circuito, y vamos a ingresar en los componentes no lineales un transistor. Ahora vamos a colocar esta fuente de voltaje. Si se dan cuenta, es una fuente de voltaje de corriente directa de forma lineal, y vamos a colocar una resistencia para que simule una carga del circuito. Esta carga puede ser también un relevador. Por el momento lo vamos a dejar como una simple resistencia, ¿sí? Vamos a hacer la conexión del circuito
Si se dan cuenta aquí, esto es un circuito, un segundo circuito que corre a través del transistor, pero solo se va a cerrar ese circuito cuando digamos que una señal a través de la base, la parte que no está conectada del transistor, ingrese la señal por ahí y le dé digamos que una autorización a que pueda circular esa señal por ahí. Entonces tenemos aquí y ya la unión en la base. Vamos a ponerle una carga de 100 ohms, bueno, de 1000 ohms, que serían 1 kilo ohm. Tenemos el circuito conformado por la batería de corriente directa, que será activado por el circuito que va en el voltaje de entrada, ¿sí? Vamos a hacer la simulación. Vamos a poner nuestra gráfica cartesiana y vamos a poner el punto que seleccionamos como la muestra, que es el voltaje de carga. Vamos a ponerlo en un color diferente para que lo podamos apreciar mejor. Bueno, quizás aquí no se note tanto la diferencia porque también es un volt. Vamos a cambiarle a 12. Vamos a correrlo y si se dan cuenta, con un voltaje de 5 volts podemos controlar ahora lo que serían 12 volts de corriente directa. Vamos a hacerlo aquí en grande con las mismas señales. Vamos a darle un grosor un poquito más fuerte para que se note. Y vamos a verificar que estén los colores diferentes. Y aquí está, ok. Vamos a agrandarlo. Ahí se pueden dar cuenta que tenemos dos señales, el voltaje de entrada y el voltaje de salida. El voltaje de entrada, que es de 5 volts, esta señal azul que es más pequeña, que pertenece a este circuito, y el voltaje de salida, que son 12 volts, que pertenece a el circuito conformado por la batería de 12 volts. Sí, esto es lo que vamos a hacer en una práctica física. Por ejemplo, podemos incluso cambiarle a 24 volts. Vamos a simularlo. Y como se puede ver aquí, tenemos un disparo de 24 volts.